Posiblemente me veis mejor ahora, ¿verdad? Ya estoy viendo un poquito. Muy bien. Perfecto, pues si os parece, arrancamos. Comentaba Ana María que como tema de este encuentro nos propone la nueva humanidad. Obviamente, a mí me gustaría que esto fuera un encuentro dinámico, donde yo no fuera el que impartiera aquí una especie de conferencia, sino que fuera un tema vivo, ¿no? Donde Ana María, como coordinadora y como directora del encuentro, fuera planteando temas y que también vosotros, pues, que a través... Y sentiremos que al terminar ese paseo estamos como con más energía, porque la naturaleza, la vida que nos rodea, se habrá incorporado a nosotros, nos habrá impregnado plenamente. Esto tiene que ver con el prana, que hablan los orientales, y cuando la vitalidad está presente en la persona, la libido, la sexualidad, sube, la sexualidad se hace más patente. Cuando nos alejamos de la naturaleza, cuando nos alejamos de la vida, tenemos menos energía vital y eso también se manifiesta en una libido, en un deseo sexual más alicaído, más aminorado, menos potente. Y a la hora de la manifestación de la energía sexual, que por tanto está en ligazón con la vida, hablar de que la sexualidad es sagrada. La primera manifestación del carácter sagrado de la sexualidad es esto, que el deseo sexual que hay en un ser humano no surge por casualidad, tiene que ver con la conexión con la vida misma. Y después, en segundo lugar, a la hora de encauzar esa fuerza sexual, desde siempre, lo que se nos ha aconsejado es que lo hagamos de la manera más plena, que no gastemos la energía sexual de una forma tonta, de una forma mediocre, sino que la usemos de una forma lo más potente y lo más generosa para con nosotros mismos y para con los demás que nos sea posible. Esto tiene que ver, ligar la sexualidad con el amor, que la sexualidad y el amor vayan unidos. Obviamente el término amor es un término muy manido, es un término que la humanidad actual, como otros muchos, pero en especial el amor, ha vaciado, y yo me conformaría con hablar de amor emocional. Podríamos hablar de otros tipos de amor incondicional, de amor de unidad, pero al menos que cuando usamos nuestra energía sexual haya un amor emocional, haya algo que nos liga a la otra persona con la que nos relacionamos, que no sea simplemente la conversión de la sexualidad en una distracción más. Hablaba hace unos minutos de cómo la vieja humanidad está imbuida por la distracción tonta, por el entretenimiento lelo, la falta de conciencia en nuestro día a día. Pues bien, que no pase lo mismo con la sexualidad, que no la convirtamos simplemente en una distracción, en un entretenimiento más, y que procuremos que cuando la ejercitamos esté ligada a un amor emocional, a un sentimiento con relación a la persona con la que lo hacemos. Y dicho esto, y con estos parámetros iniciales, lo de menos, que a mi modesto entender, yo no quiero convencer a nadie de nada, ni estoy en posesión de la verdad, pero a mi modesto entender, lo menos importante es lo que más se suele discutir, el tipo de relación, en cuanto a que sea chico-chica, chico-chico, chica-chica, eso, en mi modesto entender, creo de verdad que es lo de menos. Lo importante es que tengamos presente ese carácter sagrado de la sexualidad, el que no la practiquemos desde un punto de vista puramente de entretenimiento, de una distracción más, de un pasatiempo más, sino que intentemos que esté ligado al sentimiento. Y dicho esto, el formato de pareja creo que es lo menos importante. Siempre que esto se dé, ¿qué más da? Que la relación sea la convencional entre una mujer y un hombre, o sea entre dos mujeres, o sea entre dos hombres. Yo esto personalmente no le doy importancia. Y es algo que además los sabios y sabias a lo largo de la historia, y estamos hablando de épocas donde teóricamente la moralidad era más estricta que la que podemos tener en la sociedad actual, sin embargo los sabios y sabias a este aspecto no le han solido dar mucha importancia. Donde han puesto el énfasis es en el carácter sagrado y no utilizar la sexualidad, no vivirla de una manera inconsciente, de una manera materialista, de una manera puramente de entretenimiento y de distracción. Eso es lo que puedo compartir con vosotros con relación a la práctica consciente de la sexualidad. Y el otro tema que ha planteado Ana María es un tema enormemente profundo y que también, como ocurre con la sexualidad, origina muchísimos debates. El aborto.
el aborto. Mirad, cuando se tiene en cuenta el momento en el que un bebé viene al mundo, en el que un bebé se realiza la fecundación en el vientre materno, cuando debido a la unión de la célula masculina y de la célula femenina, en el vientre materno aparece lo que se le llama el cigoto, el momento de la fecundación, todos sabemos que a partir de ahí comienza la reproducción celular en el vientre de la madre. Una reproducción celular que va a hacer que de ese cigoto inicial, de esas dos células masculinas femeninas que configuran el cigoto inicialmente, cuando el bebé sale del vientre de la madre, cuando el bebé sale al mundo, por término medio, los bebés tienen 9 billones de células. Billones con B. Fijaros el milagro de la vida. De un cigoto, en cuestión de unos cuantos meses, normalmente de 9 meses, el bebé que sale al mundo sale configurado con 9 billones con B de células. El milagro de la vida que se produce en el vientre de la madre es espectacular. Cuando se produce la fecundación, empieza la descarga del alma. El alma, a la que se han referido tantas tradiciones espirituales, el alma individualizada que está en cada uno de nosotros, el alma individual que está en Ana María, el alma individual que está encarnada en mí, el alma individualizada o individual que está encarnado en cada uno de vosotros y de vosotras, se proyecta a este plano, no encarna entera porque no cabe, en el cuerpo humano no cabe, su frecuencia vibracional, su envergadura, su potencia y su energía hace imposible que quepa en un cuerpo humano y se proyecta. Es como si fuera un foco que lanza un rayo de luz y se encarna en ese bebé que está en el vientre de la madre. Y se produce al principio. Según los antiguos, en cuanto que ese cigoto que se va multiplicando celularmente, 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, etcétera, etcétera, hasta llegar a 9 billones, la descarga fundamental del alma, aunque continúa después, pero la descarga fundamental del alma se produce en el momento, dicen los textos antiguos, y está refrendado incluso por algunos documentos mucho más recientes de investigadores al respecto, se produce en el momento que ese fetito tiene 8 células. 8 células. Y esto es muy inmediato, es decir, se produce la fecundación, 2 células pasan a ser 4, 4 pasan a ser 8. El alma, por tanto, se encarna al principio del proceso de gestación. No se encarna a la segunda semana, ni al segundo mes, ni al cuarto mes, no. Se encarna a las pocas horas o a los pocos días. Los antiguos decían que era normalmente a los pocos minutos o a las pocas horas. Y que a partir de ahí hay un parón en la reproducción celular que dura 3 o 4 días. Y pasados esos 3 o 4 días, vuelve otra vez el proceso de reproducción celular hasta que ya no para hasta el momento del nacimiento del bebé. Esto lo comparto porque cuando se reflexiona sobre esto, se puede utilizar o se puede entender como un argumento contra el aborto. Como un argumento contra el aborto. Yo no lo planteo como un argumento contra el aborto, lo planteo porque es la sabiduría que he podido aprender y la sabiduría que puedo compartir. Que cuando se produce la fecundación, al muy poco tiempo, se produce la descarga álmica. Es verdad que el alma va descargándose después paulatinamente. En ese momento que yo he comentado de las 8 células, el alma no se proyecta al 100%, pero sí se proyecta en su mayor parte. Con lo que un bebecito, un feto, desde el momento casi de la fecundación, es completo. Ahí hay una forma de vida física y ahí también ya está la encarnación del alma. Esto es una responsabilidad, porque estamos hablando, por tanto, cuando hablamos de aborto, de que estamos hablando de un ser completo, en cuerpo y alma, con cuerpo y alma. Esto puede ser entendido como un argumento en contra del aborto. Yo no lo planteo en contra de nada, lo planteo simplemente como descripción de lo que entiendo es lo que es. Y por otra parte, también relacionado con el tema del aborto, tenemos que tener en cuenta que siempre que un alma va a encarnar, realiza un pacto de amor con los que son o van a ser sus progenitores. Es decir, un alma está en el plano de luz y ese alma ha decidido encarnar, porque lo decidimos nosotros, nadie nos tira desde allí, nadie nos obliga. Decidimos volver a encarnar y para volver a encarnar, en función de nuestro estado de conciencia,
de la evolución en conciencia que tenga el alma, el propósito de vida que vamos a desarrollar, en función de parámetros como eso, almas a las almas que serán nuestros progenitores, almas que ya están encarnadas aquí, claro. El alma que va a encarnar está en el plano de luz, pero el padre y la madre que están aquí ya encarnados, y el alma elige al alma de este papá y al alma de esta mamá como almas que van a ser sus progenitores. Y antes de la fecundación se produce un acuerdo, hay un acuerdo, y ese acuerdo se produce siempre. De modo y manera que no se puede hablar de que ninguna mujer se quede embarazada casualmente. La casualidad es para nosotros aquí, con nuestro limitado entendimiento mental. Pero hay un acuerdo profundo entre el alma que va a encarnar y las dos almas ya encarnadas que van a ser el padre y la madre. Y cuando ese acuerdo se lleva a cabo la fecundación. Esto pone de manifiesto que el alma que va a encarnar sabe lo que le espera. Es decir, si ese alma que encarna en ese mamá, ese alma que ya se proyecta una vez que se ha producido la fecundación hacia el vientre de la madre, hacia el feto de ese bebé que está en el vientre de la madre, ese alma conoce la dimensión álmica del padre y de la madre y también conoce lo que le espera. Cuando encarnamos, nacemos con un propósito de vida. Nadie viene a este mundo por casualidad. La llegada a este mundo, cada vez que nos encarnamos, no es un juego, no es una diversión. Esto es algo muy serio y de hecho tiene un coste, entre comillas, porque volver a encarnar, esto no es tan sencillo. Un nuevo coche, un nuevo pequeño yo, un nuevo yo físico, emocional y mental. Esto tiene, entre comillas, un coste, tiene un gasto de energía. Y no encarnamos por casualidad, no encarnamos por entretenimiento, no encarnamos por diversión. Encarnamos con un propósito de vida que siempre tiene como telón de fondo nuestro crecimiento en conciencia. Y el crecimiento en conciencia fundamentalmente está ligado al recuerdo de lo que somos. Que en cada nueva encarnación vayamos recuperando la memoria de nuestra esencia y de vivir en coherencia con esa esencia. Ese es el gran propósito de vida de cada encarnación, que en cada caso, para cada alma que encarna, se manifiesta de un modo distinto en función del estado de conciencia que ese alma tenga. Con lo que cuando encarnamos tenemos un propósito de vida. Ese propósito de vida es verdad que nos podemos desviar de él. Es decir, puede ser que un alma encarne con un determinado propósito de vida y una vez que estamos aquí, hay libre albedrío. Y aquí influyen muchas cosas, muchos parámetros. Y puede ser que ese alma, por los motivos que sea, se vaya apartando de su propósito de vida. Es verdad que entonces el alma va a dar avisos para que nos demos cuenta que nos estamos separando de nuestro propósito de vida. Esos avisos a veces son como susurros, simplemente como pequeñas señales. Pero cuando no atendemos a las pequeñas señales, el alma suele dar gritos. Hay gritos del alma para que recuperes el sentido de tu vida, para que te des cuenta que esa vida que estás llevando no es la vida para la que has venido, que en comparación con la vida que traías es una vida vacía, es una vida que no está en consonancia con tu propósito de vida. Las depresiones psicológicas, en muchos casos son precisamente eso, son gritos del alma que te están diciendo, no, esta no es la vida para la que tú estás aquí. Y por eso la persona que tiene una depresión percibe que su vida está vacía, que su vida no tiene sentido. Y claro, no es que no tenga sentido la vida, no tiene sentido su vida, la vida que está llevando a cabo, no tiene sentido porque no está en coherencia y armonía con el propósito de vida. Venimos todos con un propósito de vida y puede ser que a lo largo de la vida nos vayamos alejando de él. El alma susurra y el alma grita para intentar que otra vez reconduzcamos nuestro camino. Pero como estamos hablando del aborto, os llevo a la siguiente consideración. Vale, ese alma ha encarnado en el vientre de la mamá. Coincidiréis conmigo que ahí todavía ese alma no se puede estar apartando de su propósito de vida. Nos podemos apartar de nuestro propósito de vida cuando nacemos, cuando vamos creciendo, cuando vamos siendo ya adultos y vamos tomando decisiones que nos pueden ir apartando de nuestro propósito de vida. Pero un alma que está recién proyectada en el feto, en el vientre de la mamá, ahí no hay posibilidad todavía de que haya habido una desviación del propósito de vida. ¿Qué es lo que significa esto? Haced la reflexión conmigo, porque es muy profunda la consecuencia.
La consecuencia es que ese alma que ha hecho un pacto de amor con el alma del padre y con el alma de la madre, en este caso en particular nos interesa la de la madre, ese alma que ha encarnado en el vientre de esa mamá sabía lo que le esperaba, era consciente de lo que le esperaba. En su propósito de vida estaba incluido el hecho de que una vez que estuviera en el vientre de la madre iba a ser abortada, bien fuera un aborto natural, espontáneo, natural, o fuera un aborto artificial. El alma conocía lo que le iba a pasar. Y eso, como el pacto que se produce con el papá y con la mamá es un pacto de amor, quiere decir que eso tiene como elemento de propósito de vida impulsar el estado de conciencia. ¿Impulsar el estado de conciencia de qué? Primero, del alma que encarna y se brinda a encarnar para ser abortada. Eso demuestra que es un alma que tiene una cierta evolución en conciencia. Es un alma ya que tiene un cierto recorrido, porque se presta a encarnar no para un beneficio en sentido estricto suyo, sino para provocar, y eso es lo que ahora voy a abordar, para provocar un movimiento en el papá y en la mamá que sirva para que avancen en su estado de conciencia. Y aquí es importante que recordemos lo siguiente. Da igual que un aborto sea natural, espontáneo, o sea artificial. La mamá que tiene un aborto, es cuestión de tiempo que eso produzca un removimiento en su vida. Hay veces que el aborto, por ejemplo, artificial, se toma por una consideración de que la situación económica o la situación sentimental no es el marco adecuado para que ese niño nazca, etcétera, etcétera. Y se toma una decisión que la mamá asume, vamos a decirlo de una forma consciente, y que aparentemente no la mueve mucho, porque entiende que hay parámetros objetivos que la llevan a lo que lo llevan. Yo os aseguro, porque es un tema que he estudiado mucho, que he compartido con mucha gente, que antes o después en la vida de esa mamá se va a producir un movimiento. De alguna forma va a volver a aparecer ese hecho, el hecho del aborto, pero no como castigo, no como sentimiento de culpa, aunque a veces va acompañado un sentimiento de culpa. Pero ese no es el objetivo álmico. El objetivo álmico no es crear ningún sentimiento de culpa, sino hacer que esa mamá, hacer que esa mujer reflexione, se pregunte, se abra interrogantes, inicie un proceso de búsqueda. El hecho de que ese aborto aparezca en la vida de esa mamá, eso, insisto, antes o después provoca como un factor de impulso, como una espoleta en el proceso de conciencia. También pasa en el caso de los papás, pero es menos. Aquí fundamentalmente, donde incide fundamentalmente es en el proceso de crecimiento en conciencia de la madre. En los abortos artificiales sucede eso, en los abortos espontáneos naturales también. La mamá cuando no logra que el feto siga con vida y tiene ese aborto espontáneo, ese aborto natural, esa mamá tiene ahí un removimiento, tiene una noche oscura de la que hablaba San Juan de la Cruz, y la que San Juan de la Cruz, como los maestros y maestras, nos decían que juegan un papel en nuestro proceso de conciencia. Por tanto, y concluyo, fijaros, primero he compartido con vosotros y con vosotras que en la proyección del alma se realiza instantes después de la fecundación. Y esto puede ser entendido como un argumento como en contra del aborto. Pero después he compartido que cuando se encarna, cuando el alma se proyecta en el feto de la mamá, hay un pacto de amor y el propósito de vida de ese alma que va a encarnar ya tiene computado, ya tiene integrado el hecho de que se va a producir el aborto. Y el aborto no tiene que ver con ninguna especie de castigo, ni de culpa, ni de cosas raras que nosotros decimos mentalmente, sino que es un pacto de amor de crecimiento en conciencia, fundamentalmente de la mamá que va a tener esa experiencia de vivir ese aborto. Y esto puede ser entendido como un argumento a favor del aborto. Bueno, pues si hay un pacto, entonces no sé qué. No. Entended que, por tanto, son dos disquisiciones, son dos consideraciones que nos pueden llevar a conclusiones distintas. Y yo la quiero llevar a una última conclusión para concluir, que no nos dejemos llevar por la dualidad, no nos dejemos llevar por la mente. Nos hemos acostumbrado en la inconsciencia a actuar siempre con la balanza en la mano. Estamos siempre juzgando a los demás y también juzgándonos a nosotros mismos. Hay aquí un chip que nos tenemos que quitar, una especie de implante que nos tenemos que quitar,
que está siempre diciendo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con todo lo que ocurre. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, esto me parece bien, esto me parece mal. Nos hemos convertido en jueces de la vida y en jueces de nuestra vida. Y ese es un trabajón inmenso que nos podemos quitar de encima cuando tenemos conciencia. Se acabó el estar permanentemente juzgando, se acabó el estar permanentemente en acuerdo, en desacuerdo. Juzgo el aborto, estoy a favor, estoy en contra de las relaciones sexuales de un tipo, de las relaciones sexuales de otro. En lugar de mantenernos en esa dinámica, que la realidad es que es una dinámica frecuente, pero extremadamente anormal, yo lo que comparto con vosotros y con vosotras es que nos planteemos los temas en conciencia. Plantearnos los temas en conciencia significa abordarlos no desde la apariencia, sino abordarlo desde la esencia. Si nos acostumbramos a abordar las cosas de verdad, es decir, desde su esencia, veremos que las reflexiones, las consideraciones y las conclusiones a las que podemos llegar son muy distintas. No tiene nada que ver lo que es una relación entre dos personas si la abordamos desde la apariencia a si la abordamos desde la esencia. Si entendemos que cuando hay un encuentro, cuando hay una relación entre dos personas, ahí no solamente hay una relación entre las apariencias, sino también entre las esencias. Y cuando hablamos del aborto, cuando hablamos del mismo, entender que lo de menos, entre comillas, aunque tenga su importancia, es lo que le pasa a las apariencias. Lo importante es todo lo que se mueve en el mundo de la esencia. Y cuando vamos profundizando de esta manera en las cosas, insisto, el discernimiento va apareciendo en nuestra vida y la vida va transformándose. La vamos viendo con unos ojos nuevos que yo diría que son mucho más limpios y que son mucho más profundos y que son mucho más veraces. Esto es lo que a bote pronto esquemáticamente puedo compartir con vosotros y con vosotras sobre los dos temas que Ana María nos ha planteado. Así que estoy a vuestra disposición. Gracias, Emilio. Muy buena tu aportación, muchísimas gracias. Es cierto lo que tú estás diciendo. A nosotros, en muchas ocasiones estamos inmersos en ese juzgamiento y también en esa parte de la culpa. Y pues bueno, hay que cesar de ese juzgar y ese más que juzgar a otros, quizás a veces somos mucho más duros juzgándonos a nosotros mismos, ¿no? Y perdonándonos a nosotros mismos nos cuesta mucho más la otra parte. Otro tema muy especial también, del cual últimamente te escucho hablar muchísimo, es dentro de esta situación actual de evolución en la que nos encontramos, en que la humanidad en general se encuentra en este momento, ¿cuál es el gran papel de ese gran maestro, de ese ser que tú dices que es el maestro de tu vida? Aunque siempre he puesto un énfasis en que no tienes una religión, sino que Jesús es tu gran maestro. ¿Qué tiene que ver con esas palabras tuyas de que Jesús nos ha abierto la puerta a una puerta a esta nueva humanidad, a este nuevo cambio de conciencia? ¿Cuál es esa apertura de la puerta en este proceso de evolución? ¿Qué es eso de nacer en vida? Un gran tema y un tema largo. Las dos cosas. Es un tema muy potente y muy largo. Dado el marco en el que estamos, voy a limitarme a dar una serie de pinceladas. Okay, gracias. Nos falta todavía a la humanidad la sabiduría sobre el milagro de la vida. Nos falta esa sabiduría. Y nos falta la sabiduría de lo que significa que lo que somos actualmente seamos así. Es decir, todo el camino que ha habido que recorrer tan inmenso, para que vosotros y yo existamos como aquí estamos existiendo actualmente, con nuestra apariencia y con nuestra esencia. Ha hecho falta un camino enormemente largo. El milagro de la vida es colosal. Y cuando lo vamos recuperando, esa memoria, esa sabiduría, la realidad es que lo que nace continuamente es una enorme reverencia por la vida. Mirad, nosotros tenemos almas individualizadas, pero las almas se individualizan cuando antes han sido almas grupales. En los animales, en las plantas e incluso en los minerales hay almas, claro que hay almas, pero hay almas que se denominan grupales, que se encarnan a la vez en varias formas de vida.
no están encarnados en un solo animal, sino en varios, no están encarnados en una sola planta o árbol, sino en varios. Y es un proceso evolutivo, de evolución en conciencia, lo que hace que en un momento determinado de un alma grupal se vayan individualizando almas. Esto es un proceso de eones de tiempo, de millones y de millones y de millones de años. Muchas almas individualizadas en vosotros y en mí, ya venimos de otro mundo, venimos de otro planeta individualizado, antes de que el ser vivo que hoy está encarnado en la Madre Tierra, encarnara en la Madre Tierra. En otro astro previo nos enseña la sabiduría antigua, y estamos hablando, por tanto, de hace miles y miles y miles de millones de años. En un momento determinado, ese ser vivo que estaba encarnado en ese astro, en ese antiguo planeta, ese planeta muere y encarna en una nueva forma de vida, en un nuevo planeta que es lo que nosotros conocemos como la Madre Tierra, como el planeta Tierra. Y a partir de ahí, ese ser encarnado en la Madre Tierra comienza su proceso evolutivo. Por tanto, estamos hablando de un proceso evolutivo de la Madre Tierra. La Madre Tierra, dice la ciencia, que tiene 4.300 millones de años. Y la humanidad, lo que es la humanidad como algo que tenga que ver con lo que nosotros llamamos hoy ser humano, la humanidad nos enseña la sabiduría antigua, nos enseña la antropogénesis de los textos antiguos, de las tradiciones más profundas, que la humanidad no surge hasta hace aproximadamente 55 millones de años. Fijaros que la Madre Tierra tiene 4.300 millones de años y la humanidad no surge hasta hace unos 55 millones. Ahí ha habido un proceso evolutivo de la Tierra, ha habido un proceso evolutivo de las formas de vida en la Tierra y ha habido un proceso evolutivo que ha ido preparando el terreno, preparando el terreno, preparando el terreno para que en un momento determinado surja la humanidad, lo que nosotros denominamos humanidad. Pero hay que tener en cuenta que a su vez la humanidad, desde que surge hace 55 millones de años, se ha tenido que ir configurando, se ha tenido que ir conformando. La primera humanidad, todas las humanidades tienen una esencia, pero la primera humanidad, su composición física, su pequeño yo, era puramente energético, puramente etérico. No tenían cuerpo físico y no tenían ni mundo emocional ni tenían mundo mental. A esa humanidad es la que se le denominó la humanidad polar. Esa humanidad polar duró unos 15 millones de años y en un momento determinado esa humanidad desaparece, muere, para que surja una nueva humanidad. De la misma forma que nosotros encarnamos, nos desarrollamos en nuestra vida física y en un momento determinado morimos para volver otra vez a encarnar nuevamente con otra forma de vida. Hoy estoy en Emilio, dejaré de estar en Emilio y volveré en una próxima encarnación a ser hombre, a ser mujer, en vez de saber qué contexto cultural, histórico y geográfico. Pues bien, la humanidad polar desapareció y surge una nueva humanidad que fue la hiperbórea. La hiperbórea tenía el componente energético, etérico, que viene de la primera humanidad y genera la parte física, que al principio era como gelatinosa, era todavía poco consistente, pero ya era una presencia física. A esa humanidad hiperbórea la sustituye, viene después Lemuria. Lemuria tiene el componente etérico energético que viene de la primera humanidad, el componente físico que viene de la segunda humanidad, y a ese componente físico en Lemuria ya se endurece, se hace ya más resistente, ya aparece el sistema óseo y se va desarrollando el sistema nervioso, lo que hace que en Lemuria aparezca el mundo emocional, todo el mundo que hoy conocemos, todo el plano que hoy conocemos como el plano de las emociones. Después de Lemuria viene la Atlántida, y en la Atlántida se recoge el legado de las anteriores humanidades, la parte energética, la parte física, la parte emocional, y se plasma la mente concreta. Ese fue el gran propósito de vida de la Atlántida. Y cuando la Atlántida desaparece, surge la humanidad actual, que hemos recogido todo el legado de las anteriores. En vosotros y en mí hay un cuerpo etérico y energético. Es sobre el que hacemos Reiki, pongamos por caso. Es sobre el que ponemos los alfileres de la acupuntura, pongamos por caso. Cuando hablamos de chakra, cuando hablamos de nadis, estamos hablando de ese cuerpo etérico energético que está ahí, que viene de la humanidad polar y que está en vosotros y que está en mí. Y tenemos un mundo físico ya resistente, bien configurado, y tenemos un mundo emocional, y tenemos una mente concreta que nos sirve para movernos por la vida en el ajetreo de lo cotidiano y las 1000 cosas que van surgiendo en el sota, caballo y rey de la vida diaria. Todo eso se ha ido configurando a lo largo de millones y de millones y de millones de años.
Y esta humanidad, que es la quinta, tiene un propósito, tiene una misión, tiene que hacer algo. ¿El hacer el qué? El desarrollo de la mente abstracta. Esa es la misión de esta humanidad. Esa es vuestra responsabilidad y es la mía. No la mente concreta, que de eso se ha encargado la Atlántida, sino la mente abstracta. ¿Qué es eso de la mente abstracta? La mente abstracta es el darnos cuenta que en nuestro plano mental hay dos niveles, la mente concreta y la mente abstracta. La mente concreta, como ya apuntaba, es la que se encarga de lo cotidiano, la que pone el despertador por la noche y se despierta con el despertador por la mañana, la que nos lleva al cuarto de baño cuando nos hemos levantado para prepararnos para cometer el día, con la que desayunamos, con la que nos vestimos, con la que nos dirigimos a nuestras actividades cotidianas, con la que desarrollamos nuestra actividad laboral, con la que comemos, con la que cenamos, con la que hablamos, con la que nos comunicamos, con la que organizamos y planificamos nuestra agenda. Para todo eso sirve la mente concreta. Pero hay otro nivel en nuestro plano mental, que es la mente abstracta. La mente abstracta es el nivel del plano mental capacitado para plantearse lo trascendente, para plantearse seriamente quién soy, la apariencia y la esencia de la que venimos hablando. Para eso se necesita mente abstracta, la que se pregunta de dónde vengo y a dónde voy, para entender, para acercarnos al gran misterio de la vida, las encarnaciones, las reencarnaciones. Se necesita desarrollar la mente abstracta. La mente abstracta es igualmente imprescindible a la hora de conocer cosas que tengan que ver con el cosmos, con el origen del universo, con el origen de la vida, con el origen de la existencia y el porqué de la existencia misma. La mente abstracta es fundamental cuando nos planteamos qué es la divinidad, qué es eso que denominamos Dios, o hay vida después de la muerte. Para abordar temas como esto, que el ser humano ha intentado abordarlo desde la filosofía, desde la ciencia y desde la espiritualidad, se necesita la mente abstracta. Y esta humanidad ya ha plasmado ese hecho. Esta humanidad ya ha conseguido plasmar la mente abstracta. Y ha sido un éxito evolutivo de enorme dimensión, de primer nivel, el conseguir plasmar la mente abstracta. Y diréis, ¿y por qué sabes tú que se ha plasmado la mente abstracta? Pues mirad, os aconsejo que entréis en Wikipedia y pongáis en Wikipedia una expresión, la era axial, con X. Wikipedia lo resume bastante bien. ¿Y qué os vais a encontrar con la de que entre el siglo VII u VIII antes de Jesús, antes de Cristo, y el siglo II antes de Cristo, encarnaron en la humanidad una serie de personajes insignes, una serie de grandes almas, una serie de personajes como pudieron ser Lao Tse o Confucio, los personajes que pusieron en marcha tradiciones espirituales de la potencia del hinduismo, del budismo, del jansenismo, de la escuela de Cienflores de China, del taoísmo, más en el ámbito occidental el zoroastrismo, los profetas hebreos, los sabios de la Grecia clásica, las escuelas de misterio del antiguo Egipto y las escuelas de misterio de la antigua Grecia. Todo eso tiene que ver con la denominada era axial. Y eso provoca un cambio completo en la evolución humana. Porque hasta ese momento el acercamiento al misterio, por decirlo de alguna forma, a lo trascendente del ser humano, era puramente a través del simbolismo y de la mitología. Eran las dos grandes herramientas para intentarnos acercar a las grandes verdades, la simbología y la mitología. Está muy bien reflejado, pongamos por caso, en la mitología griega. Y en esa época, los grandes filósofos, los grandes seres espirituales que nacen y se desarrollan, impulsan una forma distinta de acercarnos a lo trascendente, que tiene que ver con el uso de la mente abstracta, entendiendo por tal el uso del discernimiento, del razonamiento deductivo e inductivo, el mundo de la lógica, pero de la lógica profunda, el mundo de la inspiración, el mundo de la intuición. Todo eso es la aportación que esta humanidad ha hecho como conjunto, porque lo podemos plasmar en nombres concretos o en ejemplos concretos como lo que yo he puesto, pero tiene que ver con la evolución de la humanidad tal cual ha configurado lo que denominamos mente abstracta. Y eso quedó configurado 200 años antes aproximadamente de que naciera Jesús de Nazaret. Hoy, por ejemplo, en el año 2020, la revolución científica y tecnológica que estamos viviendo tiene que ver con la mente abstracta. Es imposible que sin una mente abstracta desarrollada estuviéramos ante la evolución científica y tecnológica en la que estamos. Cosa distinta es que el nivel de conciencia egoico y egocéntrico todavía de mucha gente
hace que esa tecnología se quiera usar egoica y egocéntricamente. Eso es otra cosa. Pero la revolución científica y tecnológica en sí es un fruto de la evolución en conciencia de la humanidad y es una manifestación del desarrollo de la mente abstracta. Lo que os quiero decir con esto es que con esta humanidad ha quedado configurado perfectamente el edificio del ser humano. Perfectamente. A través de distintas humanidades y 200 años antes de Jesús, ha quedado configurado el edificio pleno de lo que es un ser humano desde su apariencia. El mundo energético o etérico, el mundo físico, el mundo emocional y el mundo mental. Y el mundo mental en sus dos planos, la mente concreta y la mente abstracta. Y permitidme aquí que os haga un llamamiento a vuestra imaginación. Esto que acabo de compartir, la parte física, energética, emocional, mental, imaginároslo como un edificio. Usar un poco la imaginación. Imaginar un edificio. En ese edificio tiene varias plantas. Cada planta es uno de estos componentes. Aquí está el edificio. Aquí está lo físico, lo etérico, lo energético, lo emocional, lo mental. ¿Tenéis ya ese edificio en la cabeza? ¿Lo estáis imaginando? Pues bien, os pregunto, en ese edificio, la parte más alta del mismo, ¿qué componente será? ¿El físico, el etérico, el emocional o el mental? Creo que es obvio que lo que caracteriza a la especie humana como especie más desarrollada es el mundo mental. Un mundo mental complejo, con mente concreta y con mente abstracta. El mundo emocional está ya perfectamente en un animal e incluso tiene un nivel de desarrollo muy importante en el ámbito vegetal, en el ámbito de plantas, árboles, etcétera. Lo que distingue realmente al ser humano es esa capacidad compleja mental, mente concreta y mente abstracta. Con lo que en ese edificio que os pido que os imaginéis, la parte más alta es la mente, el mundo mental. Y os pido un esfuerzo de imaginación más. Si la parte más alta del edificio es el plano mental, podríamos decir que la última planta, la planta más alta, es la mente concreta y la azotea es la mente abstracta. La planta más alta es la mente concreta y la azotea, que está por encima de la mente concreta, es la mente abstracta. ¿Tenéis ese edificio en vuestra imaginación? ¿Lo tenéis asimilado en vuestra imaginación? Bien, pues ahora permitidme una broma. Aquí está el edificio que ya hemos configurado. Está perfecto. No le falta ningún componente. Actualmente no le falta ningún componente. Ya está hecho. Ha sido una evolución larguísima, pero ya está hecho. Y hay otra cosa en nosotros, en el ser humano, desde el principio y ahora. Esa otra cosa que hay en nosotros, ¿qué es? La esencia. Pues bien, si os he pedido imaginación para imaginar a lo que somos física, etérica, emocional, mentalmente como un edificio, os pido imaginación ahora para suponer que nuestra esencia es un ovni, un objeto volante no identificado. Y en ese objeto volante no identificado está nuestra esencia. Y nuestra esencia aterriza sobre nuestra apariencia. Es decir, nuestra esencia aterriza sobre la azotea del edificio al que he hecho referencia. Cuando encarnamos, se produce precisamente esta maravilla. Se produce el aterrizaje. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Me estáis oyendo? Sí, te escucho. Sí, es que se ha desconfigurado la pantalla en un momentito. Os decía que la esencia aterriza sobre el edificio al que he hecho mención. Esto nos lleva a una pregunta también importante. Cuando hablamos de la esencia, cuando hablamos de dónde... Ya estoy llegando a Cristo Jesús, me queda muy poquito para llegar a Cristo Jesús. Pero es que es imprescindible todos estos prolegómenos para poder entender la importancia de lo que fue la encarnación de la energía crística en el ser humano. Vamos a hablar un poquito ahora del ovni, ¿vale? De nuestra esencia. Nuestra esencia la podemos llamar como queramos. He utilizado distintos nombres a lo largo del tiempo que llevamos compartido. Pero cuando hablamos de ella, nos dice el cristianismo, por ejemplo, que la esencia es alma y espíritu. Pablo de Tarso, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses nos dice, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. San Pablo en el cuerpo mete todo lo que es el edificio, no hace distingos, ahí mete todo. Y habla de alma y espíritu, con lo que nos dice que, permitirme la broma, en el ovni, en la esencia, hay dos componentes,
el alma y el espíritu, ¿verdad? Pues bien, imaginar que ese componente aterriza sobre el edificio. La parte más inferior de ese componente es el alma, la parte más superior es el espíritu, y aterriza sobre el edificio. En ese aterrizaje se produce una puesta en común, se produce un solapamiento del ovni sobre el edificio. ¿Qué parte del ovni es la que toca el edificio? El alma. ¿Sobre qué parte del edificio toca? Sobre la mente abstracta. ¿Me seguís en el ejemplo? En vosotros y en mí está el edificio completo y está el ovni que ha aterrizado. Y el ovni que ha aterrizado tiene su parte inferior, que es el alma, su parte superior, que es el espíritu. El espíritu es la esencia divina, el espíritu es la chispa divina que todos tenemos. El alma se nos dice que es el vehículo que utiliza el espíritu para irse envolviendo en la materia, y en la conexión con el edificio es el alma la que aterriza en la mente abstracta. Y así estábamos en el año 200 antes de Cristo, cuando termina la era axial. Estaba todo el edificio dibujado y el ovni aterrizado y el ovni posado sobre la mente abstracta. Pero faltaba una cosa. Cuando nosotros como seres humanos empezamos a plantearnos las cuestiones trascendentes, cuando empezamos a plantearnos las verdades de la vida, cuando queremos acercarnos a las grandes cuestiones de las que nos habla la espiritualidad, la filosofía, la ciencia, cuando queremos acercarnos a todo ello, ese ovni está puesto sobre la mente abstracta, y la mente abstracta está tocando al alma, pero no está tocando al espíritu, ¿verdad? Porque la parte que está posada, la parte que ha aterrizado sobre el edificio, es el ovni en su componente inferior, en su componente alma. Pues bien, hacía falta, era lo último, hacía falta que ese ovni, en la relación entre el alma y el espíritu, la capacidad que tuviéramos nosotros encarnados con nuestro mundo físico, emocional, mental, nuestra capacidad llegara no solamente a relacionarnos con el alma, sino a relacionarnos también con la parte más divina que todos tenemos, el espíritu más profundo, el espíritu más verdadero, que es nuestro auténtico ser. La venida de Cristo, la encarnación crística hace 2000 años en esta humanidad, supuso, permitidme que siga coloquialmente, metafóricamente, abrir una compuerta que hace posible que vosotros y yo no solamente tengamos conexión desde nuestra personalidad, en nuestro deseo de crecer, en nuestro deseo de evolucionar, en nuestro enfoque consciente de la vida, que no solamente tengamos conexión con lo álmico, sino también con el espíritu mismo. Ahí hubo que abrir una compuerta, por así decir, ahí hubo que abrir una puerta que no estaba todavía activa. Y esa puerta se abrió gracias precisamente a la encarnación crística en un ser humano. La encarnación crística en ese ser humano que conocemos como Jesús de Nazaret. Eso fue un hito decisivo para completar todo el proyecto evolutivo de la humanidad, para hacer posible que el ser humano quede completo y que tengamos la capacidad para que el espíritu mismo pueda de alguna forma impregnar y pueda de alguna forma conectar con nuestra apariencia. Es lo que posibilita que vosotros y yo, más que nunca, estemos llamados a vivir realmente desde nuestra divinidad. Cuando San Juan de la Cruz, al que me refería anteriormente, con el tema de las noches oscuras, escribe de su puño y letra: el grado más perfecto de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Fijaros qué maravilla, una carta del año 1582. El grado más perfecto de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. La transformación en Dios, ¿qué significa? Vivir como la divinidad que somos. Y para que podamos vivir como la divinidad que somos, ha habido que realizar un proceso de millones de años y en un momento determinado, donde ya estaba todo configurado, abrir una última compuerta, abrir una última puerta que permitiera que efectivamente, no ya solamente desde el alma, sino desde el espíritu, que es nuestra verdadera esencia, eso pudiera encajar, pudiera conectar y se pudiera desplegar a través de nuestros componentes físicos, emocionales, energéticos y mentales. Eso es lo que consiguió Ana María, eso es lo que consiguió la humanidad con la encarnación de esa figura inefable que es la que denominamos como Jesús de Nazaret, que por cierto, fue muy difícil de plasmar este hecho, porque os decía hace un tiempo, hace unos minutos,
que cuando un alma va a encarnar, no todo el alma se puede proyectar, porque el alma tiene una potencia tan enorme que no puede encarnar en un cuerpo humano. Pues bien, aquí estamos hablando de algo que está por encima del alma. Aquí estamos hablando de un componente que está por encima del alma. Es el componente que los orientales llaman búdico, que los occidentales llamamos crístico, está en íntima relación con la divinidad, en íntima relación con el espíritu. Y cuando hablamos de transformación en Dios, lo que significa es que vivamos desde ese espíritu. Que sea ese espíritu el que toma el mando de nuestra vida. Que sea nuestra divinidad la que realmente toma el mando de nuestra vida. Y esto, por último, es el nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo en San Juan 13:13, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo, ¿qué significa? Tiene que ver con la práctica para configurar la nueva humanidad de la que comencé hablando. El nacer de nuevo significa morir y resucitar. Morir y resucitar. Pero morir y resucitar en vida. No resucitar cuando nos morimos, que eso lo hacemos todos, sino morir y resucitar en vida. Le dice Nicodemo a Jesús, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús, con mucho amor, le dice, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Y Nicodemo no sabía de lo que le estuvo hablando, le tuvo que recibir la enseñanza de Jesús para entender que tenemos que morir para volver a nacer en esta vida. Ahora aquí yo encarnado como Emilio, tú encarnada como Ana María, cada uno encarnado en lo que estamos, tenemos que morir para volver a nacer. ¿Y cómo se muere para volver a nacer? No se trata de volver al vientre de la madre, como pregunta Nicodemo, sino de transformar nuestra vida cotidiana. Tenemos que morir a una forma de vida basada en el egoísmo y en el egocentrismo. Tenemos que morir a una forma de vida basada en la apariencia. Hemos estado muchísimos eones de tiempo en una forma de vida basada en la apariencia. Y ha llegado el momento de morir. A esa forma de vida tenemos que decirle con cariño, porque nos ha servido para nuestro proceso evolutivo, le tenemos que decir adiós. Y tenemos que nacer, morimos y resucitamos. Y nacemos a una nueva forma de vida que esté basada en los atributos, en las cualidades, en las capacidades de lo que realmente somos. Esas capacidades y cualidades que conocéis vosotros, porque son las nuestras íntimamente. Cuando nos miramos hacia adentro, cuando estamos realmente con nosotros mismos, ¿qué es lo que sentimos? Sentimos belleza, sentimos hermosura, sentimos amor, sentimos compasión, sentimos tolerancia, sentimos ternura, sentimos unos atributos y unas cualidades que son divinas, que son las de nuestra verdadera esencia, la de nuestro verdadero ser. Pues bien, nacer de nuevo significa vivir poniendo en marcha, poniendo en acción esas cualidades, ya está. En cómo te relacionas con los demás, en cómo te relacionas con ti mismo, cuáles son tus hábitos de consumo, cuáles son tus hábitos de alimentación, cuál es tu forma de ver la vida, cuál es tu forma de ver el mundo, todo eso, la forma de moverte en el día a día, todo eso es lo que tenemos que impregnar con una forma de vida que suponga un morir a lo que tiene que ver con el pequeño yo, con el egoico y con lo céntrico, y nacer a una forma de vida que tenga que ver con lo que realmente somos. Y repito, que eso que realmente somos lo sentimos, lo percibimos con claridad cuando nos empezamos a mirar. Ahí no hay autoengaños. Seguro que las personas que estamos aquí, las 73 personas que dice, perdón, los 62 participantes que dice el cuadro de abajo que estamos aquí, seguro que si estamos aquí es porque eso ya lo hemos sentido. Ya hemos sentido esa esencia, ya hemos sentido esas cualidades, ya hemos sentido esos atributos, seguro. ¿De qué se trata? De que lo pongamos en práctica. Ya está, todo está hecho para que lo hagamos. La ventaja es que ya está todo hecho, ya está configurado todo el sistema, ya está configurado todo el esquema, ya están todas las puertas abiertas. La última que quedó por abrir se abrió con esa proyección crística tan inmensa que llegó a este planeta y llegó a la humanidad en la figura de Jesús de Nazaret y que abrió esa última compuerta. A partir de ahí la divinidad puede llegar, puede bajar, puede descender, puede hacerse presente. Todo es cuestión de conciencia. Nadie podrá alegar que no podía. Todos lo podemos. Cosa distinta es que lo queramos hacer o no lo queramos. Nadie podrá alegar es que yo no podía, es que estaban cerradas puertas, es que todavía no era el momento. No, no. Desde hace 2000 años es el momento. Desde hace 2000 años todo está cumplido. Ahora es el momento de que cada uno lo lleve a cabo o no lo lleve a cabo. Y eso tiene que ver con la evolución en conciencia de cada ser humano.
Gracias, Emilio. El tiempo se nos acorta un poco, de acuerdo a lo que habíamos conversado contigo, pero aquí tengo una pregunta que dice, si hemos alcanzado este grado de conciencia, ¿cómo explicamos ese tiempo que estamos viviendo? El grado de conciencia, ya que hemos hablado de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret establece una metáfora muy interesante en el Evangelio de Mateo, concretamente en el capítulo 25. Es una metáfora que también se utiliza en otras tradiciones espirituales, pero como casi todos tenemos los evangelios en casa, lo podéis leer en cuanto que terminemos el encuentro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, Jesús habla de 10 mujeres que están esperando la llegada del novio, que están esperando que llegue el novio y se abra el banquete nupcial, las puertas del banquete nupcial. Y nos dice que esas 10 mujeres, cada una tiene una lámpara de aceite. 5 de ellas la están llenando. Y hay otras 5 que están entretenidas y distraídas y que no se acuerdan de llenar la lámpara de aceite. ¿Por qué es importante llenar la lámpara de aceite? Porque se nos dice en el Evangelio que hace falta no llenarla, sino tener un nivel mínimo en la lámpara de aceite para poder entrar en el banquete. Porque si no se tiene ese nivel mínimo, no se entra en el banquete. Hay 5 mujeres que están llenando poco a poco la lámpara para llegar al menos a ese nivel mínimo, y hay otras 5 que están distraídas. Y hay un momento determinado que las que están distraídas, entretenidas, le dicen a las que están llenando la lámpara: pero no pasa nada, porque cuando se abran las puertas del banquete, vosotras nos daréis de vuestro aceite, ¿verdad? Le dicen las que no están llenando la lámpara a las que están llenando la lámpara: cuando llegue el momento, nos daréis de vuestro aceite, ¿verdad? Y le contestan las que están llenando la lámpara: es que eso no es posible, no es factible, materialmente no es posible que de mi aceite, de mi lámpara, yo te dé aceite a la tuya. ¿Esta lámpara de aceite qué es? Es el alma individualizada, que vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, va evolucionando en consciencia. ¿Qué es lo que hacemos en cada vida? Sembrar. Y cuando desencarnamos, ¿qué es lo que hacemos? Recoger la cosecha. Y con esa cosecha, ¿qué es lo que hacemos? Extraemos el jugo, el aceite, y lo echamos en la lámpara, metafóricamente hablando. Es así como va evolucionando en conciencia el alma, como vamos recordando lo que somos, como vamos desenvolviéndonos del aferramiento a la apariencia y vamos cada vez tomando más conciencia de nuestra esencia. En cada encarnación sembramos. En función de lo que hayamos sembrado, cuando estamos en el plano de luz, recogemos una cosecha que será más o menos válida para extraer aceite. Si aquí has sembrado piedra, no vas a tener ninguna cosecha válida para extraer aceite. Si has sembrado egoísmo y egocentrismo, tu cosecha va a ser de piedra y de ahí no vas a sacar ningún aceite. Si lo que has sembrado aquí ha sido compasión y amor, cuando estemos en el plano de luz vas a tener una rica cosecha para poder extraer aceite y echar en la lámpara. Y echamos en la lámpara lo extraído en fruto, en cosecha de la última vida, sobre lo que ya venía incorporado de las vidas anteriores, y volvemos a encarnar. Y hay 5 mujeres que están poco a poco echando aceite a la lámpara. Y hay 5 que no están en esa labor, que están distraídas, entretenidas. Esta foto es la foto de la humanidad actual. En la humanidad actual hay almas requeridas de aceite. Hay almas que, sin embargo, están a punto de alcanzarlo, están en el camino de alcanzarlo. Y hay almas que están muy entretenidas, que están muy distraídas. Y recordar que en la metáfora de Jesús están a la espera de que se abran las puertas del banquete. ¿El banquete qué es? La nueva humanidad, ni más ni menos que la nueva humanidad. Y lo que se nos dice en esta parábola, en esta metáfora, es que para ser parte de la nueva humanidad te has tenido que ocupar de tener un cierto nivel de conciencia, porque esa nueva humanidad a la que vamos va a ser una nueva humanidad que vive desde la esencia. Y para que vosotros y yo estemos invitados a esa nueva humanidad, nos tenemos que autoinvitar viviendo desde la esencia. En esa nueva humanidad no habrán almas que no tengan el nivel mínimo requerido. Es lo que pasa en Mateo 25, que cuando se abren las puertas del banquete, las 5 mujeres que han tenido el nivel mínimo requerido entran en el banquete y las otras 5 se les cierran las puertas. Se les cierran las puertas y no pueden entrar. Pero no es que les cierre las puertas a nadie, es que se las han cerrado ellas mismas, porque en su evolución en conciencia no son aptas, no están capacitadas para vivir en una humanidad donde el egoísmo, el egocentrismo, el egotismo, con todo lo que conlleva, haya quedado atrás.
Esta parábola de Jesús sobre la lámpara de aceite es espléndida para entender la evolución del alma. Y en el momento actual hay señales que anuncian que las puertas del banquete no es que se vayan a abrir mañana. Dicen también los maestros, nadie sabe ni el día ni la hora, pero estar atento a las señales. Y comenzaba con vosotros y con vosotras hace una hora aproximadamente diciendo que no percibimos que esta humanidad está ya agotada, está ya como que no puede dar más fruto. Esto se puede explicar de muchas maneras, se pueden poner muchos ejemplos, pero es precisamente una manifestación, es una señal de que ya ahí hay algo nuevo que tiene que surgir, que ya lo viejo está ya caduco, que ya está agotado y que algo nuevo tiene que surgir. Esa es la apertura de las puertas del banquete. Y estamos sin saber ni el día ni la hora, pero nos estamos acercando. Yo no sé si falta 1 año, 10 años o 200, no tengo ni idea, pero nos estamos acercando a ese momento. Y nos tendríamos que preguntar a nosotros mismos, ¿me estoy invitando yo a esa nueva humanidad? A esa humanidad nueva no está invitada nada de lo viejo. ¿Estoy invitado yo? Y la invitación a ti misma tienes que crearla tú mismo, tienes que crearla tú misma, con tu vida, con una vida cada vez más en coherencia con tu esencia. Y en el mundo actual hay una enorme distopía, entendiendo por distopía un montón de acontecimientos convulsos, un montón de acontecimientos de sufrimiento, como nunca antes ha habido. La hambruna hoy afecta a 900 millones de seres humanos. Era la población humana a mitad del siglo XIX. Es como si toda la humanidad del siglo XIX estuviera sumida en una tremenda hambruna. Hoy las guerras se llevan a millones y millones de personas por delante. El conflicto del Golfo Pérsico se ha llevado, y no lo contabilizamos casi como guerra fuerte y guerra de verdad, a más de 1 millón de personas. Me gusta recordar que en Europa la guerra de los 100 años, que duró 119 años, costó 50.000 muertos. Sin embargo, las guerras actuales se llevan por delante a millones y son señales de que la distopía está en mayor presencia que nunca. El daño a la madre tierra, el daño a la naturaleza, el daño a otras formas de vida, siempre ha habido, pero ahora, sin duda ninguna, más que nunca. E incluso elementos de evolución en consciencia, como son la revolución tecnológica, con todo lo que significa, lo utilizamos egoicamente para controlar, para dominar, para censurar, para intentar tener a la gente más metida, más controlada, con cámaras, con no sé qué, con no sé cuánto. Hay señales, en definitiva, no sigo por ese camino porque me pondría muchísimos ejemplos. Hemos publicado recientemente un texto magnífico que se llama Conciencia y Sociedad Distópica, donde todo esto se explica con muchísimo detalle. Y la distopía, que es a lo que iba la pregunta, está presente en la humanidad actual. Y lo último, después de todo lo que acabo de compartir, ¿por qué? ¿Por qué está presente tanta distopía, tanta convulsión, tanto movimiento y removimiento en la humanidad actual? ¿Es casualidad o tiene un sentido profundo? Recapacitemos siempre desde la esencia, no desde la apariencia. Desde la esencia todo tiene un sentido profundo. Todo lo que sucede tiene un sentido profundo. Recapacitar primero sobre el hecho de que somos casi 8.000 millones de seres humanos. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Por qué somos 8.000 millones de seres humanos? Recordar que cuando comenzamos el siglo XX, la población de la humanidad era de 1.200 millones. ¿Por qué? ¿Por qué ahora hay tantos seres humanos? Desde la esencia sabemos que los seres humanos somos almas encarnadas. Por tanto, la pregunta de que por qué somos tantos seres humanos, la pregunta en esencia, la pregunta profunda es ¿por qué estamos tantas almas encarnadas? ¿Por qué? Quizás porque están acercándose ese momento, quizás porque estamos ya viviendo nuestras últimas encarnaciones y estamos ya todos aquí porque ha llegado ya, como estamos ya en la recta final, tenemos que estar todos aquí para intentar sembrar y cosechar el nivel de aceite requerido. Yo estoy convencido que ese es el motivo profundo, que no es casualidad que seamos 8.000 millones de almas encarnadas, que tienen que ver con que los tiempos ya se están acortando, que estamos ya llegando a un momento en el que la siembra, la cosecha, la siembra, la cosecha, la siembra, la cosecha, ya estamos llegando al proceso final. Y estamos posiblemente en nuestras últimas encarnaciones. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero posiblemente estamos ya viviendo las últimas encarnaciones en esta vieja humanidad.
y lo que anhelamos en nuestro corazón, esa nueva humanidad, como decía, está ahí. Aunque repito una vez más, porque es muy importante, no nos agobiemos con las fechas. Nadie se va de las fechas. Vamos a estar atentos a las señales. Y en esta humanidad de 8.000 millones de almas encarnadas, ¿por qué hay tanta convulsión? Pues porque, como muy bien nos explicó San Juan de la Cruz con las noches oscuras, o como muy bien nos explica Silvio Rodríguez en su maravillosa canción El Elegido, todos conocemos a Silvio Rodríguez, ¿verdad?, el cantautor cubano. En la canción del Elegido nos dice que aquí en la tierra, en la guerra, que dice la canción, en la tierra, aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. Y cuando lo hermoso está en nuestra vida, parece que nos quedamos como distraídos, como entretenidos, como esas 5 mujeres que no llenan la lámpara de aceite. En cambio, cuando hay removimientos, cuando hay noches oscuras, cuando hay distopías en nuestra vida, parece que tenemos una mayor disposición a preguntarnos cosas, a plantearnos asuntos, a buscar, a encontrar otras personas, a poner en común temas de conciencia. Cuando hay una enfermedad, cuando muere un ser querido, con ruptura traumática de pareja, con problemas económicos serios, lo hemos vivido posiblemente muchos de los que estamos aquí ahora mismo reunidos. Eso es un factor que nos ayuda a plantearnos temas en conciencia. En los laboratorios se hace un experimento que es una salvajada, pero que viene muy bien para lo que estoy compartiendo, que es el experimento de la rana hervida. Ponemos a una rana en un recipiente con agua a temperatura natural. ¿Y qué hace la rana? Chapotea tranquilamente. Ese recipiente lo ponemos ahora en un hornillo, en un horno, y lo calentamos poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Qué le sucede a la rana? Pues al principio la rana está chapoteando en el agua que tiene temperatura natural. Cuando el agua se va calentando, porque estamos calentando en el horno el recipiente con el agua, lo estamos calentando poco a poco, la rana se encuentra cómoda porque ese calorcito le gusta. Pero ¿qué sucede? Que ese calorcito sigue aumentando y a la rana le entra un sopor y ese sopor hace que se duerma. Es precioso hablando en términos de conciencia. Hay un adormecimiento de la rana. Y finalmente, ¿qué sucede? ¿Cuál es el final del experimento? Que la rana muere hervida. Muere hervida, no se da cuenta y muere hervida. En cambio, ese mismo experimento nos dice que con la rana, con el recipiente con agua y con el horno, echamos a la rana en el agua y la rana está chapoteando. Si le damos un calentón muy fuerte, la rana se da cuenta. ¿Y qué hace la rana? Que brinca, salta, salta. Pues bien, aplicar esto al momento que estamos viviendo la humanidad. Estamos ante acontecimientos distópicos que son calentones enormes, no graduales, poco a poco, sino calentones enormes, para que cada vez más almas encarnadas, cada vez más seres humanos, demos el salto. Con lo que podemos estar en 2 situaciones. Ya tenemos el nivel mínimo requerido de aceite y decimos, oye, pero yo ya no necesito más calentones. O no tenemos todavía el nivel mínimo de aceite requerido y necesitamos calentones para vivir de otra manera, para sembrar, ser semillas de otra manera, en el sentido que exponía anteriormente. Pues bien, los que no tengan o no tengamos el nivel mínimo de aceite requerido, tenemos que estar agradecidos a estos acontecimientos. Esto no justifica a los que los provocan, esto no justifica a los que originan tanto daño, tanto dolor y tanto sufrimiento, pero en términos de conciencia y en términos de esencia, son oportunidades para que nos demos cuenta y para que demos ese salto, para que demos ese brinco, para que salgamos de cualquier tipo de adormecimiento. Y aquellos que podéis pensar que ya tenéis el nivel mínimo requerido, esto es un acto de amor, es de acompañamiento. Hay muchas almas que tienen ya el nivel mínimo requerido para estar en la nueva humanidad. Podríamos no volver a encarnar y esperar ya simplemente a que la nueva humanidad se configure y encarnar ya en la nueva humanidad. Seguro que las almas que están encarnadas en muchos de vosotros y en muchas de vosotras podrían ya tranquilamente esperar a la siguiente humanidad. Pero no, estáis aquí. Y estáis por amor, estáis por servicio, estáis por el acompañamiento a esas almas que están todavía en el proceso. Y estamos en un momento cumbre, histórico y maravilloso de la historia de la humanidad y de cada una de nuestras almas. Muchas gracias, Emilio. Con el tiempo tan corto, yo quedo muchas preguntas todavía al aire, pero te pido, una pequeña cosa. Este gran salto, este salto de la rana, este calentamiento de la rana del cual tú nos estás hablando, ¿será porque nos está preparando? Hay muchas corrientes espirituales que hablan de ello,
para la venida de Jesús, la nueva venida del Maestro. Se fue la luz. Se fue la viola. ¿Ahora me escucháis? Sí. Perfecto. Perdonad. La venida de Jesús. Hemos compartido en el tiempo que llevamos juntos acerca de que el eje central que debería ser nuestro enfoque primordial es vivir de otra manera. He empezado por eso precisamente. He hecho mención a lo largo del tiempo que llevamos juntos varias veces a esto y vuelvo a insistir en lo mismo. Perdonadme que sea un poco pesado. La clave no está en la teoría, la clave está en la práctica. La clave está en morir a una forma de vida basada en la apariencia y vivir cada vez más, sin prisa pero sin pausa, cada vez más en una forma de vida basada en la esencia. Con eso, ¿qué es lo que llevaremos a cabo? Lo que llevaremos a cabo es que lo que somos, lo pongamos sobre la mesa. Que hagamos presente, que en la vida cotidiana pongamos presente a aquellos que somos. Cuando vamos viviendo en coherencia con nuestra esencia, la presencia de lo que somos se pone sobre la mesa. ¿Me entendéis, verdad? Pues bien, en el cristianismo, ¿cómo se le llama a esa venida de Jesús? No se le llama segunda venida de Jesús, eso viene después. Si consultamos los textos cristianos originales, no se habla de una segunda venida de Jesús. Se utiliza un término griego muy concreto. Se habla de la parusía. La parusía. Lo que termina el ciclo de la vieja humanidad y abre el ciclo de la nueva humanidad, a eso se le llama parusía. ¿Y parusía qué significa? Pues precisamente parusía significa presencia, presencia. Se trata de que lo que somos, nuestra esencia, la hagamos presente. Y en la medida en la que hayamos muchos seres humanos que hagamos presente nuestra esencia, se hará posible la parusía, se hará posible esa transformación, se hará posible ese paso de la nueva humanidad de la vieja humanidad a la nueva humanidad. Cuando hablamos, por tanto, de la segunda venida de Jesús, estamos haciendo mención a que nosotros vivamos conforme a los valores, conforme a los principios, conforme a las cualidades y conforme a los atributos que Jesús nos enseñó. Pero no porque Jesús, hombre, fuera ni mejor ni peor, sino porque era la personificación, era la encarnación de esa energía crística que también está en vosotros y que también está en mí. Por tanto, no esperar, por favor, que nadie venga de ningún sitio. No esperar que alguien haga las cosas por nosotros. No esperar que haya una venida de no sabemos qué, que sea lo que abra la puerta del banquete al que hace referencia la metáfora de las mujeres a las que antes citaba. No nos confundamos, no caigamos en ese error. Cuando hablamos de que la nueva humanidad es como una nueva casa, porque la vieja humanidad es una casa que está en ruinas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir de la casa que es una ruina con cariño y con agradecimiento, porque hemos vivido en ella mucho tiempo y nos ha servido durante mucho tiempo y la dejamos con cariño y con agradecimiento. Ya no nos vale. Esa casa, sus parámetros, sus cimientos, ya no nos valen. Y nos ponemos manos a la obra para construir la nueva casa. Hay que construir una nueva casa, hay que construir una nueva humanidad. Pero esa nueva casa la tienes que construir tú, esa nueva casa la tengo que construir yo. Hay gente que me dice, no, Emilio, no las van a construir. ¿Cómo que te van a construir la nueva casa? Nadie te va a construir la nueva casa, es una responsabilidad tuya y mía, es una responsabilidad nuestra. Hay gente, permitidme la broma, que está buscando un promotor inmobiliario. Alguien que haga la casa y cuando me la hagan yo voy allí a vivir. Que esto no funciona así, que tú tienes que sembrar la nueva humanidad, tienes que ser semilla de la nueva humanidad, que tú tienes que construir con tus obras, con tu día a día, tienes que construir la nueva humanidad, no busques un promotor.
Hay gente que dice, vendrán extraterrestres y nos configurarán la nueva humanidad. Eso no va a ser así. Hay gente que dice, es que en la élite que domina hay buenos y hay malos. Y hay una parte de la élite que es buena y que van a hacer una serie de cambios, el reseteo monetario, el no sé qué, el no sé cuánto, y van a construir la nueva humanidad. Esto no funciona así. De ahí no va a surgir nada nuevo. Será darle vuelta más de lo mismo. De ahí no va a surgir la nueva humanidad. Y tampoco veamos la venida de Jesús como que ahora Jesús viene aquí con una varita mágica y resuelve todos nuestros problemas. Aquí no hay promotores inmobiliarios. La casa la tenemos que construir con nuestras propias manos a través de nuestra vida. Y la segunda venida de Jesús es la parusía. No lo olvidéis, por favor. Y la parusía es presencia. Hacer presente lo que somos. Cuando muchos seres humanos hagamos presente lo que somos, se configurará automáticamente, de forma natural y de manera espontánea, esa nueva humanidad. Es a lo que estamos llamados. Es la configuración del hombre nuevo, de la mujer nueva, del ser humano nuevo al que estamos llamados. Muchas gracias, Emilio. Bueno, para cerrar y despedirnos ya a todos, te pido por favor un mensaje para todas aquellas personas que en estos momentos están pasando muchas tribulaciones en su vida. Hay personas que llegan a mí y me dicen, yo no quiero saber nada más, odio mi vida, maldigo el momento que nací, no quiero seguir viviendo esto. ¿Qué mensaje les dejarías a ellos? No quiero ser pesado con el mismo argumento, pero es que en este argumento que vengo dando durante nuestro encuentro con reiteración está la clave. Si vemos la vida, si filtramos la vida, si queremos entender la vida a través de la apariencia, no le vamos a encontrar ningún sentido. Y ante las circunstancias de la vida nos vamos a perder. Ante los avatares de la vida nos vamos a hundir. Ante todas las situaciones y los hechos y las personas de la vida en la que estamos, nos vamos a venir abajo. Es necesario, ahora más que nunca, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, Ana María, es necesario que elevemos la mirada. Es imprescindible que cuando te mires al espejo, veas que no eres solamente lo que estás viendo en el espejo, que eres más, que eres esa esencia que no se ve a simple vista. Es imprescindible que cuando veas a otra persona, no pierdas nunca de vista que detrás de esa persona, de su apariencia, está la esencia. Hay un alma individualizada y hay una esencia divina. El no perderlo nunca de vista. El no perder nunca de vista de que en la vida, como lo que prima no es la apariencia, sino la esencia, nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por casualidad. Todo son causalidades. La vida está llena de señales y de sincronías. Todo tiene un porqué y un para qué. Todo tiene un sentido profundo. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre, que decía metafóricamente Jesús de Nazaret. Nada ocurre por casualidad, nada ocurre porque sí. Todo tiene un sentido profundo. Esas circunstancias adversas que hay en tu vida, esas circunstancias adversas que hay en el mundo, tienen un sentido profundo. Tienen que ver con estos procesos de calentamiento para que vayamos tomando conciencia. Y cuando vamos viendo la vida no desde la apariencia, sino desde la esencia, todo empieza a cuadrar. Y empiezas a percibir que efectivamente nada sobra ni falta, que la utopía es absolutamente necesaria, absolutamente imprescindible para evolucionar en conciencia, entendiendo por utopía todo lo que tiene que ver con la compasión, con el amor, con la ternura, etcétera, etcétera. Pero también aprender que la distopía también tiene su papel, también tiene su sitio, porque hay personas que todavía necesitan la distopía, el calentón, para dar ese salto para adelante. Y entonces concibes y entonces ves que tu evolución en conciencia, la tuya, y la evolución en conciencia de la humanidad, la del género humano en su conjunto, es como un tren que avanza, como todos los trenes, sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía. Y cuando esto lo ves, a través de una comprensión, de un discernimiento desde la esencia, todo ese malestar, toda esa animadversión, todo ese rencor incluso que puede aparecer en tu vida ante la circunstancia que estás viviendo o que estamos viviendo, se diluye. Pero si sigues mirando la vida desde la apariencia y a través de la apariencia, es imposible y estos tiempos que estamos viviendo y los que van a venir van a ser muy duros para los seres humanos que se empeñen en mirar la vida a través de la apariencia. Y van a ser una llamada constante, Ana María, centrarnos cada vez más en la esencia. Yo no soy Emilio,
Yo soy un ser que no es de este mundo, que está encarnado ahora aquí y que lleva encarnado muchas encarnaciones y que posiblemente esté en más encarnaciones más y pronto, espero que dentro de no mucho, en una nueva humanidad. Pero yo no soy Emilio, yo soy algo mucho más profundo y vosotros exactamente igual. El ir saliendo de la amnesia, el ir saliendo del Alzheimer, el ir saliendo de la falta de memoria sobre nuestro ser. Ahí está la clave, todo radica en eso, Ana María. El recordar, el salir del Alzheimer, el salir de la amnesia. Ahí está la clave. Muchísimas gracias, Emilio. Me ha sacado unas lágrimas de paso. Me hiciste emocionar con la última parte. Y pues bueno, espero poderte tener nuevamente en algún momento con nosotros, en un nuevo compartir, en un nuevo coloquio, en una nueva charla, no sé, quedamos a la espera de una nueva comunicación contigo. Y al mismo tiempo me siento muy agradecida con todas las personas que han estado presentes. Y un saludo muy especial para Lola, que siempre la recuerdo con mucho cariño. Y pues bueno, no me queda más que decirte gracias por esta hermosa oportunidad que nos has brindado. Gracias a ti, Ana María, y gracias a cada uno y a cada una de vosotros y de vosotras. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias.